El historiador Guillermo Morón tiene casi 90 años de edad. Es uno de los investigadores de la historia venezolana más prolíficos en publicaciones, participación en conferencias y foros, además de muy conocido por sus comparecencias públicas a través de los medios de comunicación, cosa que jamás ha esquivado y que asume con el coraje de decir lo que pocos quieren escuchar. Yo nací en Carora, pero muy temprano me llevaron al pueblo de Cuicas. Yo nací en Carora el 8 de febrero de 1926 y me mantuve en Carora durante esos primeros años porque mi papá, que era del estado Trujillo, se fue a vivir a la población de Cuicas del estado Trujillo. Tuvo un crecimiento como cualquier muchacho en la puericia, como llama él, y luego la adolescencia, propio de principios del siglo XX, pues, ¿no? Una ciudad casi que bucólica, una ciudad colonial, tradicional, muy convencional, muy grata y muy querido, tiene grandes recuerdos de su niñez. Pues. Mi papá habla mucho de su mamá. Con su papá el padre murió estando él todavía niño, y él cuenta mucho cuando su papá llegaba a la casa a visitarlo. Entonces él dice que su mamá, como media hora antes, decía, por ahí viene Morón. Y él no sabía, como mi abuela podría saber que venía el papá. Dice, es que sentía el sonido del caballo. Entonces el papá llegaba a la puerta con el caballo y el caballo le daba una patada a la puerta y él entraba a la casa con el caballo. Eso a mi papá parece que le impresionó muchísimo, porque esa anécdota la cuenta continuamente. Cuando yo me fui a Cuicas ya tenía 7 años. Sin embargo, como mi papá se había mudado a la población de Cuicas, que es del estado Trujillo, antes, y mi madre no se quedó en Carora, mi papá me presentó como si hubiera nacido en Cuicas. Eso ya lo he dicho a veces en forma graciosa a mis amigos y también lo he contado cuando ha sido necesario hablar sobre mí. Guillermo siempre era muy curioso, siempre le gustaba estar investigando, iba siempre a recorrer los pueblos, a ver las vivencias históricas que tenía, sobre todo con el pasado indígena, y siempre llegaba a la casa donde mi mamá pues le atendía, le daba refresco. Me parece importante resaltar que este caroreño de pura cepa, que es don Guillermo Morón, tuvo desde joven una clara definición de lo que sería la vocación de su vida. Él tenía una clara conciencia de que su mundo estaba alrededor de la docencia, de la enseñanza. De hecho, él siempre se ha catalogado a sí mismo como un maestro de escuela. Primero me vine a Caracas. Primero, por supuesto, terminé el bachillerato, no en Carora, yo estudié en la primaria y hasta el 3er año de bachillerato en Carora. Pero como no se abría el 4.º año de bachillerato en nuestro colegio, en nuestro liceo en Carora, me fui a estudiar en Barquisimeto. En Barquisimeto hice yo el 4.º y el 5.º año de bachillerato. Durante esos años juveniles desarrolló su vocación de escritor, gracias a la ayuda que le dio el padre Juan José Bernal, quien captó su habilidad literaria y lo designó para dirigir el semanario El Amigo del Hogar entre 1940 y 43, responsabilidad que ejerció mientras publicaba artículos de carácter histórico en el Diario de Carora, en El Impulso de Barquisimeto y en El Nacional de Caracas. En este último periódico inició su columna Escrito en la Pared, la cual mantuvo durante 50 años. Papá fue director del Impulso con 18 años en Barquisimeto, que es así, ahora sé como insólito, inaudito, pues que un muchacho de 18 años termine director de un periódico, ¿no? Yo me imagino que algo fortuito ocurrió dentro del periódico, que señalaron a Moroncito, que es como lo llamaban. Bueno, que Moroncito sea el director, yo me imagino pues que ejerció ese cargo, pues, ¿no? En sus vacaciones se trasladaba a Cuicas, desde donde compartía sueños juveniles con el futuro poeta Oscar Zambrano Urdaneta, con quien se encontró de nuevo en las aulas del Pedagógico, del cual egresaron ambos a fines de la década de los 40. La parte importante de él ya es básicamente como adulto, cuando ya él se mueve a Caracas, ¿verdad? Y entonces estudia en el Pedagógico y toma la decisión de estudiar una carrera fundamentalmente corta. Él tuvo un gran
mentor, que fue don Chio Cecilio Zubillaga, quien le orientó al respecto, ¿no? Él hizo un intento de estudiar Derecho en la Universidad Católica, donde el doctor Polanco Alcántara inclusive le prestó la chaqueta, el blazer azul que necesitaba, pero no cuajó por distintas circunstancias, y él tuvo que optar por una carrera corta, siguiendo la sugerencia de don Chío, y optó por la historia, pues lo que en aquel momento, y me imagino que sigue siendo igual ahora, pues historia y geografía, ¿no? Y después de eso, regresé a Barquisimeto a ser profesor en el antiguo liceo mío, en el Liceo Lisandro Alvarado de Barquisimeto, pero allí estuve solamente un poco tiempo, porque se acercaron las épocas difíciles de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y mi mamá consideró imprudente que me quedara en el país, y me lo dijo con estas palabras: si te quedas aquí, te van a hacer gobernador de un estadito chiquito como Yaracuy, o como cualquiera de esos estados chiquitos, ¿no? Como Trujillo, por ejemplo, o te meten a la cárcel. De modo que lo mejor es que te me vayas del país. Entonces mi mamá me mandó en 1951, me parece, para España. Y con el apoyo de profesores que vieron en él su talento, tiene la enorme posibilidad de ir a Europa. Y en España, en la Universidad Central de Madrid, va a estudiar 2 carreras. Él se va a graduar en Filosofía y Letras y también en Historia. Todavía estoy vivo, soy el primer doctor en Historia que se graduó, no en Venezuela, pero sí venezolano que se graduara de doctor en Historia, porque no existía todavía en la universidad esa posibilidad. Ya después de eso, pues vino lo que ustedes saben de la Universidad Central de Venezuela, y los magníficos historiadores, escritores y doctores de la Universidad Central de Venezuela. De modo que cuando él regresa a Venezuela, hablamos del año 1958, obviamente coincidente con el final de la dictadura perejimenista y el advenimiento del régimen democrático, todo eso se conjuga para que don Guillermo Morón venga a Venezuela, y aquí comienza lo que será la etapa definitoria de su vida. Ese evento lo vinculó de alguna manera a la derecha, y eso le dificultó su reinserción en el mercado profesional, porque todo el profesorado, pues la Universidad Central, que era donde aspiraba pues insertarse como profesor, eran profesores de izquierda, pues no, pero al estar becado y estudiando fuera en pleno gobierno de Pérez Jiménez, y habiendo sido en algún momento secretario de gobierno pues de la gobernación del Estado Lara, pues eso lo marcó mucho a ese respecto. La obra de Morón es de tal magnitud que ha sido comparada con la de Gil Fortul, González Guinán y Oviedo Ibáñez, tanto por su trascendencia como por el dominio del lenguaje y la profundidad de su análisis sereno.